Al ingresar a la presente conferencia de la Decimoferia Internacional, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey y también podrá ser difundida por la misma para fines administrativos y otros relacionados con la promoción y capacitación por parte de la universidad. El acceso al material y contenido del presente evento no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este cambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Muy buen día tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que se realiza en el marco de la Decimoferia Internacional UDEM China 2020, en coordinación con la Escuela de Medicina. Soy la doctora Marta Martínez Guido, coordinadora del programa de medicina, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir el tema Medicina Tradicional China, mitos y realidades, la cual será presentada por la doctora Adriana Magdalena López González y por el doctor Julio César Delgadillo González. La doctora Adriana López es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en anestesiología, egresada de la UANL, especialista en homeopatía por el Instituto Superior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investigación de la Ciudad de Monterrey, especialista en acupuntura humana por el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, miembro fundador y activo del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, profesora colaboradora en la especialidad de homeopatía del Instituto Superior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investigación de la Ciudad de Monterrey, coordinadora del área de investigación del Instituto Superior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investigación de la Ciudad de Monterrey, vocal de la región noreste del Colegio Mexicano y actual miembro del Comité de Investigación de la Mesa Directiva, miembro colegiado de asociaciones y colegios de acupuntura y homeopatía en el país, profesora y coordinadora del curso de pregrado de Medicina Integrada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, además de su destacada participación en ponencias y de congresos de homeopatía y acupuntura nacionales. El doctor Julio César Delgadillo es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en cirugía bucal en la Universidad de Medicina de Shenyang, estudios de posgrado de Medicina Tradicional China por la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing, con 12 años de experiencia en práctica clínica, en terapias preventivas y rehabilitadoras, en acupuntura, tuina, herbolaria, etc. Es coordinador de la maestría en Medicina Tradicional China de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde hace 8 años, docente, clínico e investigador, además de traductor del idioma chino mandarín y enlace cultural y académico entre México y China. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia. Bienvenidos. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecer a la UDEM para participar en esta feria internacional y también quiero agradecer a la doctora Marta por su amable presentación. Bueno, si me permiten, vamos a compartir pantalla. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de esta conferencia es Medicina Tradicional China, mitos y realidades. Es muy interesante conocer la medicina tradicional china, ya que desde hace algunos años ha empezado a tener cada vez un poco más auge y interés, así como curiosidad por parte de la comunidad, tanto de médicos como de pacientes. Entonces me parece una muy buena oportunidad para dar más información y aclarar a lo mejor algunas dudas que la gente tiene acerca de la medicina tradicional china.
Pues porque no hay mucha información quizás al alcance, además pues quizás tengan alguna idea no muy adecuada de lo que es la medicina china. Entonces, pues vamos a ver, si me permiten, una introducción. La medicina china es una medicina muy antigua, es quizás de las más antiguas de la humanidad, es holística e integrativa. Esta se ha desarrollado junto con la historia y la cultura del país de donde proviene, desde hace aproximadamente 3000 años. Esta medicina se generó a partir de la observación del hombre, del cosmos y de la naturaleza. Dicha observación permitió entender la relación entre las partes y el todo, de cómo un síntoma puede ser solo una parte de un problema complejo en el individuo. La terapéutica se enfoca a analizar y tratar a cada persona de manera individual, entendiendo que cada organismo es único. ¿Esto qué quiere decir? Los chinos iniciaron este método terapéutico o sistema médico desde la época primitiva, al observar la naturaleza, cómo se comporta el clima, los cambios, cómo afectan el entorno climático directamente sobre las personas y en especial de la salud. Entonces todo esto lo fueron observando y haciendo una recopilación. Así, de esta manera surgió esta teoría. Sin embargo, a pesar de que existen notables diferencias entre la medicina tradicional china y la medicina occidental, realmente los objetivos o el fin son los mismos. Ambos coinciden en que la meta final es al fin preservar y recobrar la salud del individuo. Sin embargo, son la teoría y las herramientas terapéuticas las que difieren o hacen que ambas sean distintas e independientes la una de la otra. Al final, el objetivo es el mismo. Quizás los medios o la teoría sean diferentes, pero todas coinciden en recuperar la salud. Pero en sí, ¿qué es la medicina tradicional china? Primeramente, es un sistema médico de salud ancestral. Esta se encuentra fundamentada en el taoísmo y su fin es el restablecimiento de un equilibrio entre la totalidad del organismo y a su vez de este con el universo, desde un concepto holístico. Es decir, se trata al ser humano como un todo, inseparable de su entorno y de su interior. Este se basa con la existencia del chi. Este es un concepto muy característico de la medicina china y único en su género. Y significa que todo está formado por energía en sus diferentes patrones de organización y condensación. Y no solamente energía, sino que el ser humano también posee una dimensión espiritual, mental, emocional y física. Entonces, todo esto es quizás el concepto, lo que hace única a la medicina tradicional china, que no solamente se trata la parte física, sino también la parte espiritual, mental y emocional. La medicina tradicional china es un concepto muy amplio y está formada como una práctica médica muy avanzada y completa y cuenta con diferentes técnicas terapéuticas como son la acupuntura, la moxibustión, las ventosas, el gua sha, el masaje tui na, la herbolaria y el qigong. Vamos a explicar algunos de estos de forma rápida y breve. Bueno, para tener un poco más de contexto, les voy a hablar un poquito de la historia de la medicina tradicional china. Tiene aproximadamente 3000 años de antigüedad y se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, pero sin perder su esencia para llegar a ser lo que es hoy en día. Un sistema de salud con sus principios y sus métodos propios que evolucionó a través de los siglos, prosperando a través de las dinastías y diversificándose en diferentes escuelas. En este largo proceso surgieron eminentes médicos que trascendieron hasta hoy en día. Es decir, la medicina china
como les mencionaba, surgió desde la época primitiva. Desde entonces han hecho observaciones, han hecho anotaciones y se dice que incluso tiene más de 3000 años, porque antes pues no había escuelas, no había un lugar específico donde los médicos pudieran estudiar o iniciar, sino empezó como una tradición de enseñanza de padres a hijos y por generaciones. Posteriormente, en el año 1000 a.C., ya existía en China muchos doctores que seguían métodos para el tratamiento de las enfermedades. Y es en el siglo V a.C. que se escribió el Canon Clásico de Medicina Interna o Huangdi Neijing, en el que se describen numerosas enfermedades, su diagnóstico y tratamiento. Es decir, desde que la gente empezó a practicar la acupuntura, este libro del Emperador Amarillo recopila todas esas experiencias empíricas y lo va asentando en este libro para que pues cualquier persona que posteriormente desee saber más acerca de la medicina china se base en este libro y pueda de alguna manera estudiarla. Posteriormente, durante los siglos siguientes, su desarrollo fue más rápido y aparecieron numerosos médicos famosos por todo el país. Hay 14 tratados de medicina de esa época que todavía se conservan y se estudian actualmente. En los siglos siguientes se desarrollan dos de las facetas más interesantes, el diagnóstico por el pulso y la acupuntura, que es algo que caracteriza bastante a esta medicina. Y a partir del siglo X después de Cristo se sistematiza como una práctica médica más avanzada y completa. Es decir, conforme va avanzando en el tiempo, van surgiendo numerosos médicos, van aportando y perfeccionando esta práctica. Y todo esto se va asentando en nuevos libros y nuevas escuelas. Bueno, llegamos hasta lo que es la época actual y durante la segunda mitad del siglo XX se introdujo la medicina china en forma definitiva a través de la acupuntura en los países occidentales, con gran aceptación por parte de los médicos y su población, quienes han encontrado una medicina preventiva mediante la cual se obtienen resultados eficaces. Estos no poseen efectos tóxicos generalmente, ni reacciones secundarias y de bajo costo económico en beneficio de la salud de la población, que es algo muy importante, por lo cual la medicina china ha prevalecido en China, ya que es una medicina al alcance de toda la población. Y desde 1976 la medicina china cuenta con el respaldo, el reconocimiento y la supervisión de la OMS. La medicina occidental ha corroborado sus efectos positivos en la salud y el tratamiento de numerosos trastornos y enfermedades. Ahora sí, vamos a entrar un poco más a las bases teóricas de la medicina tradicional china. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus teorías? Principalmente, la medicina tradicional china igual propone la idea de la teoría del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos. Estos principios y fundamentos de la medicina china se originan también directamente de la filosofía taoísta y sus principios cosmológicos, la observación del universo, la escuela del pensamiento más antiguo de China, quizás. Su mayor aportación es que toda forma de vida del universo es animada gracias a una energía vital denominada Qi. Y todo lo que existe en el universo, todo se puede dividir en yin y en yang. El yin y el yang no son absolutos. Si ven en la imagen, la parte yin, que es la parte oscura, contiene un punto que también es yang. Y la parte yang, que es la parte más clara, contiene un punto yin. Es decir, nada es definitivo, nada es absoluto. Todo se puede transformar y depende el uno del otro para existir. Siempre y cuando estos dos se mantengan en equilibrio, hay un orden y hay una armonía.
El chi es la sustancia fundamental de todo organismo vivo que impregna y penetra en la totalidad del cosmos. La respiración, por ejemplo, capta el chi del aire en los pulmones. La digestión extrae el chi de la comida y la bebida y lo transporta por todo el organismo para nutrir y llevar oxígeno a todo el cuerpo y a todos los tejidos. Cuando estas dos formas de chi se reúnen en la sangre, el chi circula como energía vital por los meridianos o canales energéticos. Es decir, en el cuerpo tenemos meridianos que recorren toda la superficie y que conectan la parte externa con la parte interna. Otra teoría es la teoría de los 5 elementos. Es una forma fundamentalmente también taoísta de entender la medicina y el cuerpo humano. El Tao es el origen del universo, que se sostiene en un equilibrio inestable, gracias a la existencia de las dos fuerzas primordiales, el yin y el yang, que son capaces de modificar a los 5 elementos de que está hecho el universo. Esos 5 elementos son el agua, la tierra, el fuego, la madera y el metal. Esta concepción cosmológica determina un modelo de enfermedad basado en la ruptura del equilibrio y del tratamiento de la misma en una recuperación de ese equilibrio fundamental. Bueno, ¿qué es la acupuntura? El término acupuntura se origina etimológicamente de la palabra en latín de dos vocablos, acus, que significa aguja, y puntura, que se divide en dos partes. Punctus, que es el participio del verbo pungere, que significa pinchar, y el sufijo ura, actividad. Es decir, la acupuntura es la actividad de pinchar con una aguja. La acupuntura es una técnica terapéutica que se desarrolla a partir de la inserción de agujas muy finas de acero inoxidable, estériles y desechables, en ciertos puntos del cuerpo llamados puntos acupunturales, que permiten equilibrar el chi que fluye a través de los canales en el cuerpo humano llamados meridianos y así recuperar la salud. Su objetivo es restablecer la armonía de flujo energético del paciente a través de la inserción y manipulación de agujas en el cuerpo. Los puntos acupunturales están estandarizados por la Organización Mundial de la Salud. Esta reconoce la acupuntura como un medio eficaz para tratar diversas enfermedades y trastornos. La UNESCO también ha declarado a la acupuntura y a la moxibustión como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Otra parte de la medicina china es la moxibustión, que es una técnica terapéutica que consiste en aplicar calor en puntos determinados del cuerpo sobre la superficie del cuerpo con el fin de estimular la energía y sanar diferentes enfermedades, proporcionando equilibrio en las funciones fisiológicas. El calor también, se obtiene a través de la combustión de una planta llamada Artemisa vulgaris, en forma de puro, el cual recibe el nombre de moxa, término que se deriva del japonés mokusa, en el que mo significa quemar y kusa, hierba. La moxibustión tuvo su origen en China, en la Edad Primitiva. Es incluso quizás más antigua que la acupuntura. Su descubrimiento se relaciona directamente con el fuego, dando paso a un conocimiento acerca de la utilización del fuego, en el cual no solamente daba calor, sino también podía eliminar algunos dolores. A partir de experiencias, descubrieron que puede aliviar dolencias y recuperar funciones. De esta manera nace la moxibustión de forma terapéutica. También tenemos el masaje Tuina, que es un método terapéutico que consiste en un sistema de curación con las manos. Tui significa presionar y desplazar simultáneamente. Y Na, agarrar, empujar y traccionar. Presionar se refiere a ejercer fuerzas hacia abajo y traccionar significa hacer maniobra de forma circular sobre la superficie corporal. Es una técnica que trabaja sobre los músculos y las articulaciones, influyendo de esta manera en los niveles más profundos, interviniendo en el flujo del chi. Se basa en los principios también de la medicina tradicional china y promueve la circulación de sangre y chi. Estimula la energía antipatógena, eliminando la patógena, y facilita la recuperación de la armonía circulatoria, tanto del chi como de sangre, manteniendo el equilibrio entre el yin y el yang. Estas técnicas incluyen el uso
de técnicas manuales para masajear tejidos blandos y realinear el aparato locomotor. Actuando sobre la piel se logra la relajación de músculos y tendones, y de esta manera se obtiene el alivio del dolor sin necesidad de ningún medicamento. También tenemos la herbolaria médica china, que también es un sistema médico que trata enfermedades a través del uso de sustancias naturales de origen vegetal, mineral y animal. Durante miles de años, la herbolaria ha recopilado un extenso legado de experiencia y conocimientos. Sus principios aún se aplican en la actualidad y son demostrables en la práctica. Su curación es segura en el paciente y si es bien aplicada, no hay efectos secundarios. Se requiere de un estudio profundo y seguir indicaciones al pie de la letra del médico terapeuta. En China, el estudio de las plantas está estrechamente ligado con su filosofía. Para el pensamiento chino, tanto las plantas medicinales como los alimentos son dones de la naturaleza. Esta relación se fue profundizando en el tiempo, en conocimientos y experiencia, hasta convertirse en lo que es hoy en día. Bueno, finalmente, ¿cuál es la situación actual de la acupuntura en México? La introducción de la acupuntura en México inició en la década de los 70 con el establecimiento de las relaciones diplomáticas más formalmente con la República Popular de China y la participación de médicos mexicanos que iniciaron estudios en China sobre medicina tradicional y acupuntura. A partir de entonces, ha surgido un auge cada vez más rápido y con mayor aceptación tanto por parte de la población mexicana usuaria, así como médicos interesados en estudiarla e implementarla como un método terapéutico adicional a su práctica profesional. Y pues en base a estos nuevos requerimientos y lineamientos oficiales, ante la gran demanda de este servicio de salud, que es la acupuntura, en la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional abre la especialidad de acupuntura humana para médicos, con cédula de especialidad por la Dirección General de Profesiones. Y en el norte, en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Medicina han creado desde 2012 la maestría en Medicina Tradicional China con orientación en acupuntura y moxibustión, con la colaboración de universidades chinas. Esta está dirigida a médicos titulados donde obtienen una cédula profesional al fin de sus estudios. Y de esta manera se enfrenta el nuevo reto en México de la aplicación de la acupuntura de manera ética y profesional, pero sobre todo desde un marco científico. Y bueno, también el gobierno de México reconoce a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, en su marco legal y normativo, a la acupuntura, estableciendo la norma oficial 117 SSA3 del 2012, incluyendo a la acupuntura dentro de las medicinas complementarias y alternativas. A continuación, la doctora Adriana les hablará un poco más sobre el marco regulatorio en México. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Está en mute, doctora. Listo. Disculpe. Muchas gracias al doctor por esa no tan breve introducción. Realmente abarcó un buen concepto general. Y muchas gracias también a la Universidad de Monterrey por esta apertura tan importante que hay hacia nuestra medicina de tipo occidental convencional. Vamos a hablar ahorita aquí un poquito acerca, avanzando, qué es lo que necesitamos saber para poder tener una atención correcta sobre la medicina tradicional china.
Pues vamos a ver primeramente la práctica médica, cómo es la práctica médica de la medicina tradicional china. Ya lo había comentado el doctor, la medicina tradicional china abarca la acupuntura propiamente, la moxibustión, el masaje, tuina y la herbolaria china. Y en esta acupuntura también entran microsistemas y técnicas relacionadas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Qué es lo que tenemos que saber para poder encontrar un buen método de la medicina tradicional china? Pues primero, si ya tenemos la decisión de ir con un tratamiento de acupuntura, pues vamos a buscar a un médico. Generalmente aquí en México y en muchas partes del mundo son los médicos titulados de alguna universidad reconocida en el país. Es decir, dentro de México, en el sistema, ya hay médicos con especialidad o maestría clínica de alguna universidad con licenciatura en medicina. Y esos son los que pueden ser reconocidos con cédula profesional que es expedida por la Dirección General de Profesiones. La Dirección General de Profesiones no únicamente incluye el reconocimiento a los médicos, sino a cualquier profesionista. Y es el que nos está diciendo que esto es correcto, que se cursaron bien en una buena universidad, en reconocimiento. Hay también, de acuerdo a la norma oficial mexicana para la acupuntura, hay licenciados en acupuntura, técnicos en acupuntura, que ellos no son médicos. Hay personas muy bien preparadas, pero hay riesgos al no saber diagnosticar o manejar un paciente, sobre todo si son casos graves, crónicos o complejos, que sí puede haber problemas. También hay que reconocer que si son médicos titulados con especialidades, con cédulas profesionales, los seguros de gastos médicos los reconocen en los hospitales y en las consultas. O sea, los hospitales, podemos hacer unas interconsultas a hospitales cuando el médico titular está de acuerdo y obviamente que sea un médico especialista en acupuntura o con una maestría en acupuntura clínica que pueda dar un aporte correcto. Como cualquier médico, nosotros vamos a buscar cuando vamos a consultarlo que haya seriedad, que haya responsabilidad, conocimiento y que obviamente haya una buena relación con el paciente. Entonces vamos a tener la importancia del médico en la consulta. Ya dijimos cómo se va a formar el médico, que hay técnicos que son los que apoyan al médico, pero siempre tienen que estar con una responsiva médica. Aquí ponemos el ejemplo, una enfermera va a seguir las indicaciones del médico. Tiene voz, ¿verdad? Ella puede opinar y todo, pero la responsabilidad es del médico. Y los licenciados, en este caso de acupuntura, que es una forma de trabajo que está autorizado, ellos no son médicos de preparatoria, casi siempre brincan a hacer 3 años en general de acupuntura, pero les faltan las bases médicas. Hay licenciados, o sea, no queremos demeritar, hay personas que tienen muchos conocimientos, pero siempre tienen que tener una responsabilidad directa ante la Secretaría de Salud y una responsabilidad directa con el paciente. Y como les comentaba, el seguro de gastos médicos sí va a reconocer a la cédula de especialidad, o sea, reconoce al médico y le cubre todo, todos los gastos que pueda ocasionarle las consultas o las interconsultas. ¿Qué otra ventaja tenemos con el médico en la consulta? Que hay integración de la medicina. Es decir, podemos pedir estudios de laboratorio, radiografías, de cualquier tipo de gabinete, TAC, resonancias, y debemos de saber interpretarlas o saber interpretar el resultado sobre el problema. ¿Ok? Y las interconsultas las podemos hacer directamente de médico a médico, como cualquier otro médico general o cualquier médico especialista, y ya tenemos a muchos médicos especialistas, gastroenterólogos, cardiólogos, reumatólogos, que nos solicitan interconsultas, que no lo harían con un técnico o con un licenciado. Y lo más importante también, una cosa muy importante, es que como médicos sabemos que hay que continuar tratamientos de problemas crónicos. Por ejemplo, un paciente hipertenso, no le vamos a quitar el medicamento de su hipertensión, nada más porque ya lo vamos a trabajar con acupuntura o con moxa o con masaje, ¿verdad? Y nos ha ocasionado a veces problemas con algunas personas no médicas que quitan de golpe tratamientos que son de soporte para el problema de base del paciente y en algunos casos han arriesgado la vida del paciente. Entonces sí tenemos que tener cuidado con este tipo de situaciones. Entre los métodos relacionados de la importancia
del médico en la consulta, pues vamos a tener los que ya comentó el doctor, que sería la moxibustión, también hay auriculoterapia, que es colocar agujas en la oreja propiamente, el gua sha, la herbolaria, etcétera, pero hay métodos relacionados que únicamente el médico los debe de poner de acuerdo a la norma oficial mexicana de la acupuntura, como sería la aplicación de material biodegradable, o sea, es ahí introducir subcutáneamente abajito de la piel ese tipo de materiales, la práctica del acutomo, que es otra técnica diferente a la acupuntura, pero que también está muy relacionada, esas son prácticas que únicamente están autorizadas para el médico. El médico pues tiene que valorar, prever complicaciones, prever riesgos y en caso de que ocurran tenemos responsabilidad ante el paciente. Entonces, eso es lo que la Secretaría de Salud exige, la COFEPRIS exige que tengamos nosotros ese compromiso. ¿Correcto? Entonces, si ya decimos, bueno, ya quiero una cita de acupuntura, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos cuando queremos cualquier cita de médico, ¿verdad? Recomendaciones. Vemos a quién nos recomiendan, vemos qué tipo de recomendación es, buscamos de todo, desde el costo, el lugar donde está, qué resultados tuvieron, como cualquier recomendación a cualquier persona que vamos a trabajar con ella o que va a trabajar con nosotros. Las acreditaciones, pues como les digo, ya está reglamentado que es una especialidad médica, que es una maestría clínica, entonces nosotros fácilmente podemos entrar en la página de internet en donde están las cédulas profesionales y ahí ponemos el nombre del médico o de la persona que nos va a atender y ahí sale qué estudios tiene y si tiene la cédula de profesional. Entonces ya con eso sabemos que ha seguido un camino legal, un camino correcto de buena preparación. Y pues si tenemos dudas, pues pedimos informes todavía directamente al médico. Generalmente los médicos en la consulta tenemos asistentes que saben muy bien ofrecer la información correcta. Ya si hubiera alguna duda específica, entonces sí nos ponemos en contacto con el paciente antes de la consulta. ¿Okay? La consulta de acupuntura, pues obviamente le tenemos que explicar al paciente qué debe de saber antes de su primera consulta, todas las dudas, todo lo que tenga. Vamos a hacer un interrogatorio como cualquier médico, o sea, de todo a todo, desde por qué llega con nosotros, cuál es el motivo de su consulta, sus antecedentes, todos los aparatos y sistemas. Algo muy importante que explicó el doctor es de que nosotros enfocamos mucho en el aspecto mental emocional. ¿Por qué? Porque esos crean bloqueos de energía. Para nosotros estamos viendo el factor de la energía como si fuera el cableado de una casa. Puede ser que la casa esté completamente bien, pero hay alto voltaje o hay bajo voltaje, entonces algo no funciona. Pero tenemos que irnos a lo que no se ve físicamente, tenemos que buscar hacia atrás, lo que está escondidito. Entonces eso es muy importante también para nosotros. Todo esto tiene que estar bien estipulado en un expediente clínico, ya sea escrito o ya sea de tipo electrónico, y tenemos que ofrecer, dar información para una carta de consentimiento, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Como les comentaba, hay solicitud de estudios, de resultados, de interconsultas. Si tenemos que saber nuestros límites, como cualquier médico, el criterio médico es muy importante detrás del conocimiento. Entonces, si vemos que no va a tener un resultado, no va a tener con la acupuntura un efecto importante o tenemos dudas, se puede pedir interconsultas a médicos especialistas y ellos también nos pueden dar una retroalimentación para el bien del paciente. Y también vamos a explicarle al paciente qué expectativas tenemos de los resultados, ¿verdad? Qué tanta mejoría, qué tanto de tener un proceso, qué tanto, o sea, no podemos a veces hablar de curación porque hay problemas que nos llegan o muy avanzados o que no tienen forma de curarse, pero tenemos que ser honestos con el paciente. Y pues ya en las sesiones, que es a lo como se le llama la consulta de acupuntura, aquí abajo en la parte inferior está una foto nada más de cómo tenemos generalmente, es una camita, está cómodo, es un ambiente agradable. A veces ponemos música y no es como para que sea un efecto placebo o algo así, no, es para que la mente pueda descansar, que no estemos pensando, ay, ¿qué tengo que hacer mañana? De aquí voy acá, tengo que ir a comprar el mandado, o sea, no, queremos que ahí en ese momento la mente desconectarla un poquito de tal manera que la energía haga su propio trabajo, apoyados por las agujas de acupuntura. Y ahí también le platicamos al paciente si tenemos otros métodos relacionados que ofrecerle.
como por ejemplo, pues tenemos el acutomo, que es el que está en fondo azul, ¿verdad? Es una aguja especial de acupuntura. Ese es un procedimiento diferente para patologías muy específicas y nos ayuda bastante, ¿verdad? Los balines de auriculoterapia, en este caso tenemos en la parte superior, tenemos unas bolitas ahí con adhesivo, esos son los balines y a su derecha está una como tachuelita, esa es una aguja, que son las semipermanentes. Aquí en Monterrey, bueno, en lo relacionado yo prefiero los balines porque generalmente hace mucho calor en Monterrey, se suda mucho, uno se está continuamente bañando, mojando, rascando la oreja y se puede haber alguna lesión. Los balines hacen un buen efecto, no es necesario estarlos presionando cada ratito, no. Esos generalmente se colocan posterior a las sesiones de acupuntura corporal, o sea, de todo el cuerpo, y son una forma de método relacionado, de microsistema aplicado. Hay personas que llegan y nos dicen, yo ya me han puesto acupuntura, entonces ya les explico y dicen, no, a mí nada más me pusieron en la oreja. Entonces, es un efecto positivo, es un efecto bueno, generalmente limitado el efecto, generalmente ayuda, pero no mueve la energía como queremos. Para casos agudos o personas que no desean la acupuntura son efectivos. Un poquito más abajo tenemos el martillito de 7 puntas que son para hacer otro tipo de terapia de combinada junto con la acupuntura corporal y que nos ayuda en procesos específicos de lo que llamamos nosotros estancamiento de sangre. La moxa, que ya la explicó el doctor, pues se puede poner con o sin agujas, ahí está el cigarrito y está todo muy bien. El láser en la parte inferior de la izquierda, en la cual tenemos para pacientes pediátricos, los niños se asustan, si hay adultos que se asustan con las agujas, los niños pues sí también, ¿verdad? Entonces podemos utilizar también el láser. En medio tenemos las ventosas, que son de diferentes materiales, de vidrio, de acrílico, de bambú, y que lo que queremos aquí nosotros es un efecto muy específico para también romper el estancamiento de sangre, relajar el músculo, activa la circulación sanguínea y puede ser para diferentes patologías. Y por último tenemos la electroacupuntura, ahí están los cablecitos, esos no es que sea mejor que si ponemos electroacupuntura va a funcionar mejor que la acupuntura, no, tiene que ser muy específica. Sí hay estudios en donde se han visto que algunas patologías funcionan mejor con electroestimulación en los puntos de acupuntura que la acupuntura sola, pero hay que valorar a cada paciente. Entonces, pues aquí tenemos algunos métodos relacionados y tenemos que explicarle al paciente, mira, ahora de esta sesión no van a ser agujitas, ahora te voy a poner moxa. O en esta sesión te pongo acupuntura y te voy a dejar balincitos en oreja. Entonces, todo depende el tipo de problema, el tipo de paciente que tengamos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en la consulta? Ustedes se tienen que asegurar que sean agujas desechables de preferencia. La norma oficial mexicana habla de que es permitido tener agujas personales, es decir, el paciente compra su paquetito de agujas, se las aplicamos, se las lleva a su casa, de regreso hay que volverlas a esterilizar y tenemos que tener esa confianza de que el paciente no ha abierto el paquetito, de que no ha hecho mal uso de las agujas. Las desventajas pues son de que no conocemos realmente cómo está cuidada esa aguja y de que conforme va pasando el tiempo van perdiendo filo y tienen que comprar otro paquetito de agujas. Entonces, en Nuevo León, sobre todo, se nos pide de parte de la Secretaría de Salud que las agujas sean desechables. Es decir, se abre el paquetito, la aguja, se aplica, se introduce, se retira y se tira. ¿Ok? Debe de tener agujas con registro sanitario, es decir, no son agujas que yo vaya a hacer en mi casa y que luego te la ponga, ¿verdad? Me llegan pacientes que me dicen, mire, yo compré una caja de agujas, pues para mí nada más, y son desechables. Pues sí, pero me doy cuenta que no tiene registro sanitario, o sea, la Secretaría de Salud no las ha aprobado, o bien que ya están caducadas, porque como todo material biológico que se va a aplicar, perdón, al cuerpo, debe de tener una vigencia. Entonces, pues ya entro yo en desconfianza y pues ya le explico que no es útil o que no es conveniente aplicarlas. Y tenemos que tener en todo caso un sistema de recolección de material biológico, que son empresas que contratamos para que nos recojan las agujas y los algodones y todo lo que utilizamos en la consulta. Tiene que haber asepsia y antisepsia, es decir, limpieza muy adecuada. Un alcohol al 70%, también el microdacin es muy efectivo. El algodoncito, las gasas, todo tenemos que tener muy bien limpio. O sea, y va directo en la piel. No podemos aplicar agujas sobre la ropa.
el material de microsistemas, todo lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Y para el cuacha, pues tenemos piedras de jade, de onis, de cuarzo, de madera, de acero, que también son muy útiles. Es una presión, un masaje con una presión con un objeto, que es un masaje de moderado a intenso y no duele. Todos los pacientes dicen, no, síguele, estoy muy a gusto con este masajito. Correcto. Entonces, cuando nos piden una sesión, una consulta de acupuntura, ¿qué es lo que tenemos que hacer aparte de todo el interrogatorio y todo lo que estamos viendo? Pues damos una serie de recomendaciones. ¿Cuáles serían esas? No haber ingerido alimento abundante en la última hora y media. Puede ser una hora, pero no sabemos realmente qué comió el paciente o qué tan lenta o qué tan bien tenga su digestión, o hay veces que va por un problema digestivo, entonces le aplicamos agujas y puede tener algo de náuseas si todavía no termina su proceso de digestión. Pero tampoco tenemos que tener un ayuno de más de 6-8 horas, es decir, si llevamos con hambre, no va a haber una buena respuesta de la acupuntura y sí se pueden sentir débiles. La ropa es holgada, como les digo, no se aplican sobre la ropa, ni con media, ni con nada, o sea, tenemos que ir directamente a hacer la limpieza directa a la piel. Si no llevan ropa holgada y se cambian, o ahí les ponemos batitas desechables. La historia clínica, pues ya sabemos que la tenemos que hacer como médicos, y sobre todo buscamos o estamos sobre riesgos de que los embarazos, marcapasos cardíacos, trastornos hemorrágicos son muy importantes de revisar antes. No hay que tener prisa para salir de la consulta. Hay pacientes que me dicen, ¿y cuánto me tardo? Porque luego tengo que ir a recoger a los hijos o tengo que ir a hacer la comida. Entonces, ellos están con esa ansiedad que pudiera ser negativa para la sesión. Yo les digo, ven a una hora que puedas estar relajadito, que no tengas esa prisa. Ya si tienes prisa, entre comillas, bueno, yo te doy menos tiempo y tú relájate y yo estoy al pendiente del reloj. Retirar del área celulares, ¿por qué? Porque tienen sus pilas, ¿verdad? Todos los accesorios magnéticos, como los collares magnéticos, pulseras magnéticas que se utilizan mucho, que son populares o de moda, y que me pueden funcionar o obstruir como la energía electromagnética que se maneja. Hay que descansar el resto del día. No quiere decir quedarnos en la cama, simplemente no hacer un esfuerzo extra, es decir, no ir al gimnasio, no hacer un ejercicio físico fuerte. ¿Por qué? Porque sigue haciendo el efecto la acupuntura. Entonces vamos a dejar que solita esté ahí reseteando los cambios. De hecho, en la primera sesión hay una área, hay un descanso, se siente una flojera rica, así de que, ay, qué rico, ya no me interesa nada, pero positivo, no es un cansancio de enfermedad. Entonces, el mismo paciente dice, oye, me fue magnífico, dormí como hace mucho tiempo que no dormía, etc. De preferencia no se combinen en el mismo día otras terapias, como sobre todo rehabilitación con estimulación eléctrica. ¿Por qué? Porque esa estimulación eléctrica busca a cierto efecto y luego yo busco otro efecto con la acupuntura, entonces va a decir la energía, espérame, ¿qué quieres que yo haga? Me voy para acá, me voy para allá. Entonces vamos a darle tiempo a que la energía solita se acomode. Y pues obviamente una recomendación que siempre hago, sobre todo si vienen de algún médico especialista o de algún otro médico, les digo, haz del conocimiento de tu médico titular que estás viniendo a acupuntura, ¿verdad? Que él también sepa. Es importante tener una relación médico-paciente bonita y poder hacer una integración entre médicos. Y que al médico en general occidental lo que le mortifica, lo que le preocupa es de que uno no sea doctor. Dice, ay, ¿dónde estás yendo? ¿Con tu vecina? ¿Con la comadre? No, si ustedes le dicen, estoy yendo con un médico especialista, se calman mucho, les da tranquilidad, ¿ok? Y obviamente es el bien del paciente, ¿verdad? Porque nos ha tocado pacientes que dicen, no, yo no le digo nada porque él no sabe de esto, no conoce, y siguen yendo con uno a escondidas, entre comillas, del otro, y no están haciendo nada malo. Entonces, es bueno tener esa integración. Obviamente tiene que haber una carta de consentimiento informado. Esto nosotros se lo damos al paciente por escrito, explicamos qué es la acupuntura, un poquito de cuestiones generales, de métodos relacionados, qué efectos colaterales puede tener, que vamos a ver más adelante. Y él también se le debe de decir que puede haber otros tratamientos que le ayuden, ¿okay? Que no nada más esto, que no es infalible. Y eso está ya regulado también por como una norma oficial y por la parte de la Secretaría de Salud. Entonces el paciente lo lee, o si es menor de edad, el tutor o el familiar, y va a ser firmado por el paciente, por el médico tratante y un testigo. Hay veces que son 2 testigos. ¿Cuánto tiempo es de la sesión? La evaluación inicial y el tratamiento, o sea, la primera consulta
con todo el tratamiento mínimo son 60 minutos. O sea, hay veces que están rápido. O sea, hay que ver que esto es una cuestión muy bonita de interacción, de relación con el médico, con el paciente. Entonces, hay pacientes que nos llevan más tiempo y hay pacientes que nos llevan menos. Pero en términos generales son 60 minutos. Y las citas médicas posteriores ya no hacemos el interrogatorio general, obviamente. Entonces, es media hora de que introducimos agujas a que retiramos agujas. ¿Ok? Ya si platicamos y hacemos algunos comentarios, pues nos llevamos un poquito más, ¿verdad? Entonces, que no vayan con esa cuestión de que, ay, rápido, ¿verdad? Se está tardando y que yo ya me voy. Cuando hay prisa, con toda confianza. Nos dicen, ¿sabes qué? Traigo prisa. Ok, acuéstate, vamos a poner agujitas, vamos a hacer esto, lo otro, y adiós. El tratamiento va a depender de qué afección vamos a tratar, de la edad, de las enfermedades concomitantes que tiene. En sí no hay un patrón específico. Las sesiones en general para mejorar un cuadro específico pueden ser de 6 a 12 sesiones. ¿Ok? Ya después el paciente puede decir, oye, yo quiero seguir, perfecto, pero dependiendo el problema, si es agudo, si es crónico, etcétera, eso es lo que solicitamos. Las sesiones generalmente las pedimos una por semana. Hay problemas que son de 2 veces por semana, pero generalmente es una por semana por 3 o 4 semanas. O sea, 3 lunes seguidos, 4 lunes seguidos, etc. Y ya después, cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, sobre todo si está en combinación con otros tratamientos occidentales que no debemos de suspender, con homeopatía, con fitoterapia, con algún otro con algunos otros medicamentos que pueden espaciarse un poquito más. ¿Qué esperamos de la consulta? Pues el paciente debe de esperar lo que cualquier médico, o sea, bien, la seriedad y todo, y la exploración, que ya comentó el doctor, que es lo diferente, lo que caracteriza, que es la revisión de la lengua, de nuestra lengua. Si ustedes se fijan en su lengua, fíjense en la lengua de sus familiares, de conocidos, y todos tenemos una lengua diferente, y de acuerdo a los trastornos podemos cambiar y leer, entre comillas, esa lengua y ver por dónde va el trastorno, qué profundidad tiene, hasta inclusive qué pronóstico pueda tener de acuerdo al aspecto de su lengua. Y de los pulsos, que también nos dan. El pulso se toma en la muñeca, así como está en la fotografía, se toma en la muñeca y son 12 puntos que tomamos. No estamos contando, o sea, generalmente hacemos esto y la persona me dice, ¿cuánto traigo de frecuencia? Y yo, ay, caray, no la conté, estoy checando otra cosa, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nos orienta mucho el diagnóstico energético y nos orienta mucho al tratamiento que vamos a poner. Entonces, pues todo esto es parte del mismo procedimiento. Las agujas, pues se insertan, son agujas muy finas, muy delgaditas, no son huecas, no están empapadas en ninguna sustancia, simplemente entran al punto del canal de la acupuntura. Hay veces que me preguntan, bueno, ¿qué es eso del canal? O sea, no son los nervios, no son venas, no son las arterias. Yo les comento, es como estar viendo en la tierra, la superficie de la tierra, calles, avenidas, los ríos, etcétera. Y luego volteamos al cielo y vemos un avión que va pasando y que va dejando una estela. Ese avión, lleva una ruta específica, por ahí tiene que pasar. Cuando desaparece la estela del avión, sabemos que como quiera, ahí está. Entonces, es como si ese fuera el canal de energía. No la vamos a ver, pero sabemos, porque pues ya los chinos desde su origen nos han ayudado a comprender estos canales de energía, nos ayudan a colocar, a distinguir en qué punto debemos de introducir la aguja para tener el efecto que deseamos. A veces se siente un calambrito. Ese calambrito se alcanza a veces cuando ya tenemos la profundidad correcta, que ya llegamos al canal. Eso se le llama el de chi, y quiere decir que ya abarcamos ahí. Obviamente eso depende mucho también del umbral del dolor de cada paciente, de la sensibilidad o a veces del miedo. A veces todavía ni ponemos la agujita, estamos apenas con el algodoncito y ya les duele. Entonces eso también influye. Generalmente se ponen entre 8 a 20 agujas. Con 8 a veces es suficiente, 20 ya son bastantitas. Entonces, un promedio de 12, 15 es el promedio dependiendo lo que busquemos. Y podemos manipular la aguja, la podemos girar, la podemos levantar, la podemos ponerles calor con la moxa, le podemos poner impulsos eléctricos, dependiendo lo que buscamos en el tratamiento.
Al extraer, ya después de 20, 30 minutos de estar acostadito, se extraen las agujas, se retiran, se tiran, el paciente se estira como si se estuviera despertando de algo rico, ¿verdad? Y ya se puede levantar e ir a descansar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un tratamiento efectivo y eficaz y puede ser como complemento en más de 100 enfermedades que están clasificadas de acuerdo a su aplicación. Es decir, hay enfermedades que pueden recuperarse rápidamente y hay enfermedades crónicas o enfermedades terminales que solamente sirven para paliar alguna molestia, para disminuir, para mejorar alguna molestia. Pero entre ellas incluyen bastantes. Ahorita lo que hablamos mucho es dolor en general, que es para lo que nos buscan mucho, dolor de donde ustedes quieran, muscular, esquelético, dolor de vísceras de adentro, de espasmos, dolores de problemas terminales. Entonces, para eso sí nos buscan bastante. Trastornos funcionales, como problemas de hormonas, dolores al menstruar, digestivos como las colitis, respiratorios, podemos actuar también en el asma, en cirugías antes y después de las cirugías. En los trastornos del estado anímico es muy importante el estrés, la ansiedad, la depresión. Ahorita con la pandemia tenemos una ansiedad, hay una ansiedad colectiva, hay una depresión colectiva. Entonces esto nos genera bloqueos de energía y esto puede hacer que un problema que ya teníamos previamente se agrave, un problema no termine de salir correctamente. Puede bajar las defensas de inmunidad, un paciente preocupado, deprimido, su inmunidad ya está comprobado que está menos efectiva para virus, bacterias, etcétera. Entonces, ahorita tenemos mucho problema de este tipo y afortunadamente tenemos buenos resultados. Trastornos neurálgicos, autoinmunes, en reumatología, hay problemas, por ejemplo, como la fibromialgia, que ahorita está muy importante, muy común, que a lo mejor no lo podemos curar porque en sí no ningún lado refiere que hay una curación, pero que sí mejore y que sobre todo mejore la calidad de vida. Ahí entramos nosotros también. Y pues los cuidados paliativos en enfermedades terminales que ya comentamos. ¿Hay contraindicaciones? Sí las hay, pueden ser absolutas o relativas, dependiendo de. Por ejemplo, absolutas, no vamos a aplicar ninguna técnica que ponga en peligro la vida del paciente. Eso es enfatizante. No vamos a ver que una enfermedad, por ejemplo, una apendicitis, bueno, vamos a calmarle el dolor. No, la mandamos al cirujano, la mandamos a quirófano. Por eso es importante el tener esa capacidad académica de médico. Enfermedades de origen genético, pudiéramos ayudar con algunos síntomas, no son curables. Enfermedades o trastornos hemorrágicos propiamente, enfermedades de tipo sangrados que hay, o con anticoagulantes, ahí buscamos la cantidad de plaquetas que traiga el laboratorio. Y sí los podemos tener, tenemos pacientes anticoagulados sin ningún problema que se aplican acupuntura, entonces ahí tenemos que discernir, tenemos que ver si es conveniente. La electroacupuntura en pacientes con marcapaso cardíaco no está indicada. La acupuntura sola sí, con electricidad no. ¿Por qué? Pues porque el marcapaso le podemos cambiar ahí la frecuencia, el ritmo del marcapaso y poner en riesgo la vida del paciente, así con pacientes con crisis convulsivas. El primer trimestre de embarazo es una contraindicación relativa. Hay puntos prohibidos, puntos peligrosos en general, y para el embarazo hay puntos que simulan que las contracciones del útero. Entonces, esas las dejamos para allá al final, para ayudar al parto. Pero en el primer trimestre de embarazo, o quitamos estos puntos, por ejemplo, en las náuseas, en los vómitos importantes, ahí podemos ayudar, pero no tocar puntos peligrosos para el embarazo. Pacientes pediátricos, pues no se dejan, ahí ponemos láser, ponemos moxa. Hay pacientitos de 6 años, inclusive que yo he aplicado acupuntura y son pacientitos tranquilos, pero no es lo más común. Ok, y las medidas específicas siempre relacionan acupuntura con tratamientos de sobrepeso y obesidad. Ahí tenemos que ser bien enfáticos que sí podemos ayudarles, pero que tienen que hacer dieta, ejercicio, o sea, no hay algo mágico que podamos ofrecer así que ya, ¿verdad? En un mes ya bajaron 10 kilos, no. La comida copiosa, ya vimos, el ayuno,
importante y pues con ingesta de alcohol, o sea, es obvio que por ahí no. Y hay pacientes que están muy debilitados por quimioterapias o radioterapias. Ahí el tratamiento es diferente. A veces dejamos las agujitas 15 minutos, a veces aplicamos la agujita y la retiramos. Vamos a otro punto y lo retiramos. O sea, son estímulos que se deben de hacer muy suaves, movimientos que se deben de hacer muy suaves en estos pacientes que su energía ya de por sí está muy débil. ¿Qué resultados podemos tener? Pues generalmente hay relajación. El paciente se siente muy relajado, muy tranquilo mentalmente, muy tranquilo emocionalmente y eso ayuda. ¿Qué quiere decir? Que la energía no está arriba en la cabeza, piense y piense y piense. Hacemos que se mueva, que baje, que lubrique, por decir todo. Hay veces que el cansancio, la somnolencia es más fuerte, sobre todo en pacientes que acuden por insomnio, que ya tienen el sueño muy retrasado. Y a veces hay agotamiento. Ahí tenemos que ver la edad, la enfermedad del paciente. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en la siguiente sesión dejar menos tiempo, hacer otro tipo de estímulo, va a depender de la enfermedad. Y pues generalmente en la tercera sesión ya hay cambios favorables de acuerdo al motivo de la consulta. Yo generalmente les digo, ya para tu tercera sesión ya debes de tener mejoría y si no, pues vamos a revisar otra vez todo de nuevo. Tiene que haber un compromiso del paciente, obviamente, a corto, mediano y largo plazo. O sea, no es que venga una vez cada mes a la acupuntura desde el inicio y quiera resultados favorables. No, es todo un sistema, no es de cuestión de capricho del médico. Efectos indeseables sí los hay. O sea, tenemos que decirle al paciente, y eso va en la carta de consentimiento informado. Puede haber infecciones locales que se quitan muy bien, o sea, quitamos eso al utilizar agujas desechables. Las lipotimias, que son los desmayos, sobre todo cuando sientan al paciente y le ponen las agujas sentado. Puede estar acostadito, levantado algo su cabecera, pero no sentado. ¿Por qué? Porque hay pacientes que hacen reacciones vagales, que les baja la presión de golpe. Hay pacientes que traen miedo, entonces esos pacientitos acostaditos todos. Hematomas, que es el moretón, pues sí puede haber, ¿verdad? Estamos introduciendo una agujita y sobre todo al sacarla podemos sacar provocar un moretón. Son leves, no perduran, se quitan como cualquier, es más, se quitan más rápido que un moretón de un golpe. Dolor leve local, depende también. Entumecimiento, si se siente algo de entumecimiento local, me dicen, todavía traigo la pierna y puede ser que sí. Entonces se les indica algún masajito, eso dura horas nada más. La fatiga, pesadez del cuerpo, mareo, náusea o vómito. Está reportado, pero es raro, problemas, complicaciones importantes como el neumotórax, que quiere decir que picamos ahí el pulmón y pues se tiene que hacer un tratamiento en hospital. Puede haber lesiones a nervios y a órganos, sí puede haber. Hay puntos de acupuntura muy cercanos al ojo que se tienen que manejar o con mucho cuidado o evitar. Y las quemaduras por la moxibustión. Es raro, pero sí puede pasar, sobre todo en pacientes inquietos, en niños. Generalmente los niños, yo les pido a la mamá que lleven un juguetito ahí al consultorio, que los tengan cargados en lo que estamos aplicando la moxa. Hay aparatitos especiales para evitar eso, o sea, que no caiga la ceniza y que el niño no se asuste de estar viendo un tubo ahí, un cigarro grueso prendido. Hay agujas que se atoran al sacarlas del cuerpo. Eso de atorarse, nosotros llamamos que la aguja hace un contacto directo con el canal y a veces algún movimiento va a atorarse un poquito, hacemos el movimiento contrario y se sacan del cuerpo. Puede ser un poquito más de sensibilidad, pero no es problema. Y pues la profundidad hay que buscar es evitar. No es lo mismo poner una aguja en cara, en la espalda, en el muslo, en la mano, en los pies. O sea, tenemos que buscar el tamaño específico de la aguja, el grosor específico de la aguja y la profundidad y el ángulo, ¿verdad? No todas se ponen perpendiculares. Hay muchas que se ponen con ángulos para que queden casi longitudinales a la superficie del cuerpo. ¿Ok? Y si hay agravamientos de síntomas, tenemos que revisar qué fue lo que pasó. Los riesgos son bajos si acuden a un médico certificado que sepa qué es lo que está haciendo, si usa agujas estériles desechables. Hay reacciones alérgicas reportadas, sí las hay. Yo no he visto casos de una alergia específica al acero de la aguja.
agujas retenidas, hay cierto tipo de agujas de mala calidad, muy delgadas, que se quiebran del manguito, pues se pueden retener y se pueden mover, claro, entonces sí hay que tener ese cuidado, por eso la consideración de comprar agujas o tener agujas de buena calidad, lo mejor que podamos. Desmayos, caídas durante la sesión, la gente se duerme, cree que está en su casa y se da la vuelta y se puede caer. También están reportes, afortunadamente no nos han pasado, pero sí se quedan dormidos, roncan rico, o sea, descansan ahí en la sesión. Y siempre pues tenemos que estar al pendiente. ¿Ok? Técnicas inadecuadas sí pueden provocar lesiones orgánicas y algo importante, que el paciente se empieza a sentir mejor y por decisión propia o a veces por indicación de un terapeuta que le aplique, suspende su tratamiento convencional occidental y eso no es correcto. La enseñanza en México, ya lo había comentado el doctor, ¿verdad? Pues son varias las universidades que lo ofrecen. En México está el Instituto Politécnico Nacional, que da aval académico a algunas otras áreas. La universidad lo da como especialidad médica. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí la tenemos, es una maestría en medicina tradicional china. Hay asociaciones como la de Puebla, la cual tiene muchas actualizaciones académicas con el aval del Politécnico. Está la Asociación Mexicana de Asociaciones y Sociedades de Acupuntura, con aval también del Politécnico, el Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, que es el que controla, regula todos los que practicamos acupuntura o medicina tradicional china en el país, y que es parte de la Federación Ibero-Latinoamericana de Sociedades Médicas, FILASMA, que es un organismo internacional que agrupa a muchos colegios y asociaciones y que tiene muchos requisitos y que son estrictos para pertenecer a ella. Entre los mitos y las realidades, ¿qué es lo más importante que nos ha llegado a nosotros como médicos de las dudas que tienen o la creencia que tiene el paciente sobre la acupuntura? Que solo sirve para bajar de peso. No, ya vimos que son para muchas otras enfermedades y que puede ayudar para un control de peso. Que es dolorosa la aplicación. Generalmente se siente el calambrito que ya les había comentado, pero pues varía dependiendo el umbral, el paciente, cada quien, su debilidad y todo. Se necesita consultar con un médico, ya vimos por qué es recomendable consultar con un médico, definitivamente. Como les dije, no estoy demeritando a ningún técnico licenciado de acupuntura, pero pues sí abarca ciertos aspectos que hay que tener en consideración. Puede curar problemas crónicos. Aquí curar es entre comillas, podemos tratar problemas crónicos, muchos no se curan. Hay pacientes que llegan y me dicen, ya no quiero tomar medicina para la presión alta. Ya nada más quiero lo suyo. Pues a veces no se puede, o sea, eso no se va a curar, pero va a mejorar la calidad de vida y podemos detener que eso se agrave o que se complique con otras cosas. Hay pacientes que me dicen, no, pues yo me puse y no me sirvió, me dolió mucho. Anda un grupo aquí de médicos que practican una acupuntura que es dolorosa, que ellos buscan que haya dolor tipo Japón o tipo en China. Aquí en el continente occidental, en el continente americano, no estamos acostumbrados a que nos duela. Entonces, la suspenden el tratamiento. Entonces, pues se les pide una segunda oportunidad. Las agujas contaminan, infectan o son reusadas, pues ya vimos que si son esterilizadas y desechables, no hay ese problema. Se aplican en los nervios, no se aplican en los nervios, no se aplican en las arterias, no se aplican en las venas. Buscamos el canal de energía que ya estudiamos y que ya sabemos por dónde va. ¿Puede transmitir enfermedades? No, si son desechables. Tienen un aspecto religioso, aquí lo incluyen por el taoísmo que es de China y porque la medicina tradicional china tiene una filosofía china muy importante, pero no tiene ningún aspecto religioso para nosotros, es como cualquier otro tipo de tratamiento médico, no incluimos absolutamente nada de ese aspecto. Dejan cicatrices o moretones. Se pueden hacer moretones, pero no quedan, o sea, generalmente se desvanecen. Y las cicatrices, se refiere, por ejemplo, en algunas páginas electrónicas que se deja la cicatriz. Eso en China se usa mucho, que ciertos puntos dejar una cicatriz como para estar estimulando de manera constante. Nosotros no, o sea, no vamos a dejar cicatrices. Si alguna quemadura deja una cicatriz, ese ya es una complicación, pero en sí el tratamiento de la acupuntura o de la medicina tradicional china en este aspecto no debe de dejar cicatrices. ¿Es segura la acupuntura?
Dependiendo, o sea, lo buscamos lo más seguro que se pueda, siempre va a haber el riesgo, la complicación, pero bien establecido con quién estamos y cómo es el método, no es muy, muy segura, ¿verdad? Pero como todo lo de medicina, nada es absoluto. ¿Puede sangrar? Sí. De hecho, a veces buscamos que sangre, el punto, buscamos sangrado. Y les decimos al paciente, te voy a hacer que salgan gotitas de sangre, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que te conviene ahorita a ti. No quiero, ¿ok? Tenemos que respetar mucho la decisión del paciente. Pero a veces sí lo hacemos de forma intencional. ¿Se inyecta algún medicamento? En la acupuntura corporal tradicional no se inyecta nada. Hay terapias, hay métodos relacionados en donde se puede inyectar algún medicamento, ya sea homeopático o ya sea de manera convencional, alguna sustancia, en puntos de acupuntura. Eso sí, pero generalmente le avisamos al paciente antes y no es de la primera sesión o segunda, tenemos que ir viendo la evolución. ¿Tengo que suspender mi medicina convencional? No. Hay veces, por ejemplo, es diferente suspender un medicamento para una alergia, ¿verdad? Que ahí es una cuestión muy, muy aguda, que no hay tanto problema en suspenderlo o en disminuir las dosis, pero no es igual a suspender un medicamento para la diabetes, para bajar la glucosa, el azúcar, ni para bajar la presión arterial. Entonces, todo va a depender qué. Entonces, en términos generales, les decimos, espérate, no suspendas tu medicina convencional, no es necesario hasta que no veamos tu caso. No se puede donar sangre si está en tratamiento con acupuntura. Este es un reglamento y ahorita está muy, no de moda, sino muy notorio por cuando se está pidiendo plasma para los pacientes que no tengan tratamiento de acupuntura en los últimos 6 meses. Este es un reglamento que hay a nivel de la Secretaría de Salud Federal. ¿Por qué? Porque no saben qué tipo de aguja están utilizando, si es desechable, si es esterilizada, si es propia, si de qué calidad es. Entonces, para no arriesgarse, se pide eso. Sí se puede donar sangre si se usan agujas desechables, pero no se puede arriesgar. Entonces, es por reglamento que los hospitales siempre lo van a preguntar. Que no es científica. Afortunadamente, ya se están haciendo muchos estudios con el método científico occidental, buscando aclarar, buscando ver cómo está el resultado cómo está la evolución de la acupuntura, entonces, y de la medicina tradicional china, de la fitoterapia herbolaria china. Entonces, sí es científica. ¿Y qué hago si tengo miedo? Pues no hay problema, o sea, relájate. Generalmente en la primera sesión hay algo de temor, sobre todo la gente que dice, es que le tengo mucho miedo a las agujas, les enseño cómo está la aguja y todo. Ya para la segunda sesión ya saben a qué van, y ya después ya se va perdiendo el miedo. Yo siempre les digo, dame la oportunidad, o sea, no te puedo convencer de algo que no has probado. Nada más es una nota que les pongo de que ya se está trabajando también en la acupuntura y en la medicina tradicional china en la pandemia de COVID. O sea, queremos ser parte también aunque sea un pedacito de la solución de este problema que nos está afectando a todos, ¿verdad? Básicamente lo que se busca es fortalecer el sistema inmune del paciente, estimulándolo con acupuntura, con moxibustión, con herbolaria china, con herbolaria mexicana, porque los productos de herbolaria china no vienen como medicamentos aquí a nuestro país, entonces es difícil incorporarlos como medicina, pero los incorporamos como herbolaria o como herbolaria mexicana, que la gente que estudia la herbolaria china y que se está dando cuenta de que mucha herbolaria mexicana tiene efectos muy parecidos, entonces se está apoyando también. Las conclusiones, bueno, pues ya sabemos que la medicina tradicional china utiliza la energía, el chi, en sus principios, y tanto en el principio interno, cómo estoy yo, cómo está mi organismo, mi físico, qué problemas lesionales tengo, qué problemas emocionales tengo, que también es importante tratar de resolverlos, y el chi externo, o sea, el chi de mi ambiente, de mi casa, de mi área, de mi ciudad, etcétera, del planeta. Entonces, es una manera muy integral y holística de ver al paciente. Está aceptada por la Organización Mundial de la Salud, está aceptada en muchos países europeos, latinoamericanos y en Estados Unidos, con una norma muy específica de quién puede practicarla. En México es una especialidad médica con cédula de profesiones por la Dirección General de Profesiones, y sí existe un reglamento, una regulación para nosotros, de acuerdo a la norma oficial mexicana para la acupuntura.
Existen universidades también legalmente autorizadas para expedir la especialidad y la maestría para médicos titulados. Y su aplicación está regulada por la Secretaría de Salud y por la COFEPRIS, que es el instrumento que regula todo lo que incluye insumos para los pacientes. Conclusiones también de la medicina tradicional china y la medicina occidental. Son modelos y formas de tratamientos excelentes para las enfermedades, ¿ok? Son diferentes, como lo explicó el doctor, pero al mismo tiempo el objetivo es el mismo. Entonces, nos gusta decir que medicina hay una sola, con diferentes formas de trabajar, pero es una sola, la que busca el mismo objetivo. Ninguno es superior a otro. Tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Como médicos tenemos que tener ese criterio de decir, espérame, tu problema de fractura se va al hospital, tu problema de cirugía se va al hospital, ¿verdad? Y poder decir, esto sí lo puedo ayudar, esto sí lo puedo ayudarte a resolverlo y vamos a ver hasta dónde llega la evolución positiva. Entonces, se pueden integrar ambas formas de tratamiento como complemento. Una va a hacer lo que la otra no puede hacer y se complementan muy bien. ¿Correcto? Entonces, las medicinas tienen el mismo objetivo. Prevenir, mejorar, detener un proceso de deterioro, curar si se puede al ser humano, sobre todo mejorar la calidad de vida. Es necesario que los médicos, las asociaciones de médicos, la comunidad médica tenga un conocimiento correcto y la población también para eliminar obstáculos y prejuicios en bien de la salud. Que la población sepa con quién acudir, porque si hay riesgos, obviamente que va a ser en deterioro. Entonces, no debemos de ser oponentes, ninguna de las dos medicinas, no combatir entre ambas, ser una sola, crear una sociedad médica universal, unificada para la población. Y pues se puede hacer un puente entre ambas formas de medicina, claro que sí. Podemos correr de un extremo al otro, podemos estar en medio, podemos estar más avanzados hacia la medicina occidental, podemos estar un poquito más avanzados hacia la medicina tradicional china, pero que no se corte ese puente. Estamos nosotros con esa responsabilidad como médicos, la población en general con esa responsabilidad que debe de tomar hacia su salud. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y esperemos que haya quedado a la expectativa de la audiencia y cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí estamos. Doctor, gracias. Muchas gracias, doctores. En este momento comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecería hacer el uso del chat habilitado en esta sesión de Zoom para realizar sus preguntas. Pues, doctores, a mí me gustaría hacer unas preguntas en lo que se anima el público a hacerles algunas. Bueno, recientemente ha habido pues mucha controversia en todo el mundo sobre el tratamiento de COVID-19, donde el tratamiento rutinario es a base de antivirales, antibióticos y ventilación mecánica en algunos casos. Ustedes como especialistas de medicina tradicional china, ¿podrían recomendar algún tratamiento como la fitoterapia, la herbolaria o algún otro que sea coadyuvante a la medicina alópata que contribuya a minimizar los síntomas provocados por este virus? Ok, sí. Como mencioné, los principios de la medicina tradicional china están basados en fortalecer el organismo, el propio sistema inmune. Entonces, el tratamiento con acupuntura, herbolaria, está encaminado a fortalecer el sistema inmune del mismo paciente. No se trata de tener una cura, por decirlo así, sino el estimular que el propio organismo tenga fuerza para combatir de manera natural cualquier virus, bacteria o cualquier desorden interno. Como mencionó, es coadyuvante de los tratamientos terapéuticos convencionales, que es un gran aliado, ya que muchas veces el paciente pues viene muy débil porque no se ha atendido, porque no ha tomado el medicamento correcto. Entonces, aquí la intervención de la medicina china es bien importante para que el paciente con el tratamiento convencional
pueda tener un efecto mucho más rápido al tratamiento convencional sin llegar a debilitarlo o avanzar esta enfermedad. No sé qué opina la doctora Adriana al respecto. Gracias. Sí, se está haciendo de hecho un trabajo muy interesante con médicos de la Ciudad de México, en donde se está analizando el COVID de acuerdo al enfoque que se da, ya sea, hay pacientitos asintomáticos, hay pacientes que atacan mucho aparato respiratorio, hay unos que empiezan con la cuestión de tipo digestivo, y para nosotros todo eso tiene un camino sobre los canales y sobre la energía. Entonces, se está viendo y pues ya uno empieza a participar y a mandar las fotos de lo que tienen pacientes, de que la lengua, la exploración de la lengua es bien importante para determinar dónde está situado más la debilidad de la energía, ¿verdad? Porque hay pacientes que les da tanta tos, porque hay pacientes que está sobre aparato digestivo, entonces ahí vemos qué tenía el paciente previamente, y en la lengua vemos si va a ir saliendo o va a quedar alguna secuela. No estamos diciendo que sea infalible esto, no, pero se están encontrando hallazgos de este tipo, sobre todo en lengua, más que en pulsos, en lengua. Entonces, pues a nosotros nos piden, oye, dame fotos de tus pacientitos, o sea, ahorita no hay consultas. Yo en lo personal no hago consultas de pacientes COVID, pero les digo, dame una foto de tu lengua, mándamela y por ahí vamos a ver qué te puedo dar de medicamento herbolárico, inclusive herbolaria mexicana, y qué te puedo dar. Yo manejo también la homeopatía, entonces, ¿qué te puedo dar en cuanto a la homeopatía? Pero sí se está haciendo un trabajo y ahorita se está buscando evitar las secuelas. O sea, que la misma energía, como dice el doctor, que está muy débil, podamos subirla para evitar las secuelas que se están presentando. Es algo muy interesante la pregunta, doctora, es algo que sí estamos buscando apoyar, porque pues increíblemente no hay nada ahorita en ninguna parte del mundo que pueda detener este virus. De acuerdo. Y junto con la herbolaria, el tratamiento de la acupuntura y la moxibustión también puede llegar a ser efectivo para los síntomas, claro, coadyuvante con la medicina alópata. Definitivamente. Hay pacientitos, por ejemplo, de 70, 75 años que llegan ya muy fríos, con energía, entre comillas, le llamamos energía fría en el interior, energía un poquito más débil. Ya la energía pues ya va de bajadita, como va la hormona, como va la producción de proteínas, etcétera. O sea, el cuerpo es el cuerpo, el desgaste es el desgaste. Entonces, hay pacientitos a los cuales ya sabemos que hay virus muy potentes, como en este caso, que enfrían más todavía la energía. No es tanto de que a veces tienen las manos calientes y decimos, ah, caray, está peor, ¿verdad? Pero hay pacientitos muy friolentos. Entonces, a esos, el colocar moxa en ciertos puntos de acupuntura, parches calientes en ciertos puntos de acupuntura hacia calor, les ayuda mucho a reactivar otra vez ese tipo de energía. Hay puntos que les llaman del antienvejecimiento, que todos vamos a ponernos, ¿verdad? Que son puntos muy potentes. Entonces, sí puede ayudar. O sea, yo los estoy manejando junto con el médico neumólogo, con el médico internista. De hecho, ya tuve dos familiares enfermos y rápido a sacarlos y la lengua, y me decían, oye, ¿quieres fotos de la lengua cada 2 horas? Entonces, estamos buscando que no queden esas secuelas. Doctor, no sé. Sí, estoy contestando algunas de las preguntas que están haciendo vía en el chat. Vamos a ver. Okay. Es el chat de preguntas y respuestas, ¿verdad? De María Cristina Moreno, muchas gracias. Larisa nos comenta que su mami fue a una sesión y que no le revisaron la lengua, pero sí el pulso, que sí le dolió unos puntos, pero que en otro no sintió nada. Se me hizo interesante. Sé que la revisión es uno de los pasos más importantes. Sí, a lo mejor sí fue acerca de la pandemia, pues llegan con cubrebocas y a veces les decimos, a ver, quítate el cubrebocas y enséñame tu lengua así de lejecitos.
a lo mejor hay algo así, ¿verdad? Porque en general, si va con el de acupuntura, le revisa la lengua, no hay vuelta de hoja. Jacqueline hace una pregunta muy bonita. ¿Consideran que en un futuro la medicina alternativa tendrá mayor relevancia a la medicina convencional? Yo creo que no es que tenga mayor relevancia. Yo creo que debe de tener la relevancia al lado de la medicina convencional. Es decir, que podamos decir, usted necesita, como dice el médico, usted necesita este antibiótico y no otro. ¿Por qué? Pues porque ella está escogiendo qué es lo mejor. Entonces puede hacer que ahí podamos tener un abanico de terapéuticas mucho más amplio, ¿verdad? No mayor, no menor, a la par todos. Dice, si quiere se los leo, doctores. Sí. Mi pregunta es, dice Sara. A ver. Consideración de algún futuro de la medicina. Ok. ¿Cuál es el precio promedio de una sesión de acupuntura? No sé, doctor, ustedes lo ven ahí como institución, ¿verdad? Como instituto. Sí, aquí en el Hospital Universitario de la Facultad de Medicina tenemos una consulta donde, bueno, se lleva a cabo una consulta y el precio realmente es significativo, ya que pues estamos dentro de una institución. En promedio, una terapia cuesta 150 pesos. Sin embargo, cabe aclarar que un tratamiento completo a veces es muy difícil de determinar al principio. Se hacen rondas de 10 sesiones y cada 10 sesiones se va haciendo una valoración. Entonces, el paciente de entrada tiene que cumplir estas 10 sesiones para ver cómo reacciona al tratamiento. Hay pacientes que con 10 sesiones pues es suficiente. Hay otros pacientes que tienen enfermedades crónicas un poco más graves y quizás necesitan 2 o 3 sesiones, rondas de 10 sesiones. Entonces, así es como se va llevando a cabo el tratamiento de acupuntura. Si lo ven de una manera, pues comparada con la medicina occidental, a lo mejor sí es un poquito más lenta porque la medicina china no es magia. O sea, se va, digamos, como regulando el sistema endocrino, el sistema nervioso, el metabolismo del paciente, y esto requiere de un cierto número de sesiones para que al final de cuentas tenga un efecto permanente, ¿sí? Vamos a reconfigurar todo lo que está mal en el organismo y llegar al restablecimiento de la salud mediante el equilibrio, como mencioné, del yin y el yang. Entonces, es así como funciona. A nivel privado, yo nada más trabajo a nivel privado. Es diferente los costos, definitivamente. El costo de la acupuntura, de las agujas, de todo el material, corre por nuestra cuenta, no por ninguna institución. O sea, yo tengo que comprar todos mis materiales, la empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces sí varía, y varía de acuerdo si es una sesión de acupuntura sencilla. Procuro que la primera es la que es un poquito más costosa, puede variar entre 600 a 1000 pesos. Y luego posteriormente ya las sesiones subsecuentes son más económicas, dependiendo también, pues no podemos estar cobrando cada semana lo mismo, es muy difícil que mantengan ese ritmo económico, pero también va a depender. Es que les digo, mira, te voy a poner estas ampolletas, te voy a poner este otro método que puede elevar un poco, pero ese es el promedio, generalmente no es más de eso, y esa es la primera, es la más costosa. Muy bien, gracias, doctores. Nos preguntan que están interesados por aprender de homeopatía y si ustedes pueden capacitar o solamente atienden. Para aprender homeopatía, únicamente médicos titulados, o sea, por ley, ¿verdad? Puedes estudiar homeopatía, no puedes consultar homeopatía si no eres médico. Eso ya está bien regulado. Aquí hay un colegio de médicos homeópatas, una asociación que vela por eso.
sobre todo por no poner en riesgo la salud del paciente, no demeritar a la homeopatía propiamente. Entonces, la escuela que está aquí en Monterrey es para médicos titulados únicamente y su aval académico y legal es el Instituto Politécnico Nacional. Yo te puedo dar clases y te hago un título bien bonito, entonces te lo doy y tú vas a la Dirección General de Profesiones y dicen, bueno, ¿y ella quién es? O sea, ¿de qué habla? Entonces, eso no es correcto. Entonces, únicamente médicos titulados. Si tú eres un médico titulado, porque viene como espectador anónimo, con todo gusto te doy los datos para poder cursar la especialidad. Muchas gracias. Nos pregunta Marcela Buenrostro, ¿cómo se determina o en cuántas sesiones puede determinarse un tratamiento? Bueno, ya había mencionado algo de eso. Se van haciendo valoraciones cada 10 sesiones. O si el paciente a lo mejor no puede realizarse 10 sesiones, cada 5. No podemos decir un número fijo porque cada cuerpo, cada organismo, cada enfermedad es diferente, reacciona de diferente forma. Entonces, pues quizás también tienen esa idea los pacientes de que la acupuntura con una sesión o con 2 sesiones es suficiente. Y no es así, por lo que mencioné. Lo que nosotros manejamos es energía y no es un medicamento, no es una pastilla que te la tomas y a los 10 minutos ya sientes el efecto. Esto es erróneo. Gracias, doctor. Nos preguntan por qué a veces es necesario provocar que el paciente sangre en gotitas, como comentó la doctora Adriana. Dentro del diagnóstico que hacemos de energía, ¿verdad? O sea, diferentes a los diagnósticos occidentales, ¿verdad? Podemos encontrar lo que llamamos estancamiento de sangre, ¿verdad? Ese a veces es un estancamiento que se ve, que es muy palpable, el color de la piel o algo, y a veces está interior, o sea, que el estancamiento de sangre no deja que circule bien. Ahora estamos hablando de una sangre no tanto que está circulando en las arterias, en las venas, en el corazón, ¿verdad? Sino que es un estancamiento de sangre que está impidiendo una circulación del chi bonito, ¿verdad? Si está estancado el chi, está estancada la sangre, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, a veces tenemos que hacer sangrar un poquito, a veces hacemos que haya una liberación, por decir, sobre todo en la espalda, en músculos, ¿verdad? O en trastornos muy específicos, a veces agudos, como sería un problema respiratorio, podemos hacer que tenga ese sangradito para evitar que se nos complique. Pero igual, como les dije, siempre les avisamos al paciente. De hecho, los chinos consideran, dentro de la medicina tradicional china, que es muy bueno que haya sangre, que es muy bueno que se hagan moretones. ¿Por qué? Porque el punto sigue activo, sigue habiendo ahí. Si hay un moretoncito, quiere decir que va a haber una reacción anti-moretón, antiinflamatoria. Y quiere decir que el punto específico sigue activo. Entonces, para ellos es muy bueno. Hay veces que yo les digo, mira, te voy a hacer sangrar, pero esto es bueno para esto. O, ¿sabes qué? Te va a quedar un moretoncito. No era mi intención, pero créeme que va a ser mejor. Muchas gracias, doctora. Retomando el tema sobre el COVID, me gustaría preguntar, ¿existe alguna diferencia en la aplicación de las terapias en cada una de las fases de la enfermedad? Es decir, la fase de observación del paciente, la fase de tratamiento clínico y la convalecencia o recuperación del paciente. Definitivamente que sí. Ahí, cuando el virus entra a la capa más superficial, lo tratamos ya sea con herbolaria o ya sea con acupuntura, de manera que se disperse en la superficie, que no penetre. ¿Ok? Estamos hablando de un virus que penetra por respiratorio, ¿verdad? Por mucosas, entonces tenemos que evitar que se vaya más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes que presentan anosmia, o sea, la pérdida del olfato, manejamos algo diferente que el paciente que no lo presente y que ya va a entrar a bronquio. ¿Ok? Si es aparato digestivo, utilizamos un sistema diferente porque ya está más a profundidad, ya estamos hablando de lesión o de introducción del virus hacia órganos y vísceras. ¿Ok? Entonces, la idea es de que un paciente sano, pues, elimine todo eso, ¿verdad? Pacientes con diabetes, con sobrepeso, con hipertensión, que son los que su energía está más debilitada, por decir, son los que necesitan más recursos, ¿ok? La importancia es que no tengan complicaciones, que no tengan que ir a hospital, que no requieran oxígeno y que las secuelas, ahorita estamos viendo la secuela de la fibrosis pulmonar,
de forma importante, que no tengan eso. Entonces tenemos que tonificar mucho la energía que va al canal de pulmón y al órgano de pulmón para evitar ese tipo de problemas. Esa es la experiencia que yo estoy obteniendo con los médicos de la Ciudad de México y que la estoy probando acá en los pacientitos que me avisan que hay ese tipo de problemas. Doctor, no sé si tengas alguna experiencia acá en el hospital. Sí, bueno, acá pues también no estamos ahorita por el momento consultando, pero sin embargo, esta pregunta aplica a, en general, todas las enfermedades, no solamente en los casos de COVID. La medicina china se adapta o se personaliza el tratamiento. Es muy diferente el tratamiento en cada una de las etapas de las enfermedades. No se da un tratamiento como estándar, como una receta de cocina, sino que la medicina china trata síndromes. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que puede este síndrome coincidir con muchas enfermedades y muchas enfermedades también pueden coincidir en un síndrome. Entonces, nosotros tratamos síndromes, no enfermedades. Entonces, cada enfermedad se comporta de diferente manera dependiendo de su etapa. Entonces, así es como nosotros, desde el punto de vista de medicina china, abordamos todas las enfermedades. Muchas gracias. Nos preguntan si hay riesgos si se abandona el tratamiento, algún tratamiento. Riesgo como tal, no. Como mencioné, la medicina china necesita de la continuidad de una serie de sesiones para que tenga un efecto permanente. El paciente sí va a sentir mejoría desde la primera sesión, pero va a ser muy leve, o sea, no va, digamos, a sentir un 100% de mejoría, o quizás le va a durar 1 o 2 días nada más. Entonces, por eso se necesita de por lo menos una batería de 10 sesiones para que este efecto sea permanente. Y muchos pacientes llegan y pues se les aplica la acupuntura y mencionan que al día siguiente se sienten súper bien, al tercer día empieza otra vez a regresar el dolor y al cuarto día ya están igual como al principio. No significa que la acupuntura no les haya funcionado, significa que necesitan más sesiones. Obviamente, una enfermedad de años no se va a curar con 1, ni con 2, ni con 3 sesiones. Muchas gracias. Otra cosa que me gustaría abordar y preguntar es, en estos momentos en los que pues la incertidumbre, el miedo y las restricciones relacionadas con el COVID-19 pues han representado desafíos particulares en los que se han presentado casos de extrema ansiedad. ¿Existe algún tratamiento o alguna recomendación en la medicina tradicional china que nos puedan sugerir ante este tipo de alteración? Sí, la medicina china funciona excelente, o sea, en especial la acupuntura, para todas las patologías emocionales, que como también en algún momento mencionó la doctora, todas las enfermedades tienen una repercusión a nivel físico. Entonces, puede iniciar una enfermedad desde el punto de vista emocional y si no se trata, después se somatiza y se convierte ya en una enfermedad real. Entonces, como método preventivo, desde la prevención se puede tratar con acupuntura cualquier patología de origen emocional, ya que la medicina china sí aborda esta esfera. Muchas gracias. Y la experiencia ha sido muy favorable, muy benéfica para los pacientes. Que vayan, por ejemplo, como les dije, yo no veo pacientes COVID ni sospechosos COVID, entonces van en un área de control, de medio controlado, ¿verdad? Sanitizado, van a la acupuntura, se relajan mucho. Hay pacientitos que me dicen, ya no me duele aquí, ya no me duele allá, pero voy a venir cada mes a cargar pila. Ellos lo que dicen, cargo pila, descanso, me relajo. Eso es difícil platicarlo, porque hay que probarlo, definitivamente. Entonces, se puede dejar eso y se les puede dejar esos pacientitos, se les dejamos auriculoterapia, balincitos para la ansiedad. ¿Por qué? Porque como comentas, doctora, es muy importante ahorita el rango de ansiedad que hay y el rango de depresión. Todos tenemos un rango emocional.
Si es coraje, vamos a estar más corajudos. Si es depresión, vamos a estar más deprimidos. Si es ansiedad, vamos a estar más ansiosos. Entonces, eso es lo que tratamos de controlar. ¿Por qué? Para que no se liberen las sustancias del estrés, como la adrenalina y el cortisol, que van a repercutir como enfermedades. Entonces, sí les recomiendo a todos los que nos están escuchando que tengan ese apoyo, ¿verdad? No es de fuerza de voluntad, no voy a estar ansiosa, no voy a estar ansiosa, no. Tenemos que apoyarnos en algo lo más natural que se pueda y ya si en caso es necesario, pues fármacos, tampoco pasa algo mal, ¿verdad? Lo importante es sobrellevar esta pandemia de la mejor manera, con la mejor salud posible, con el mejor estado de ánimo posible. Muchas gracias. Nos comentan, muchas gracias por sus conferencias, nos proporcionó una visión amplia de la medicina tradicional, de sus condiciones de prestación y sus posibilidades para sanarnos. Larisa Moreno, un comentario que me gustaría hacer es que animé a mi mamá a asistir a una sesión para que me contara su experiencia y compararlo con lo que he visto, y me dijo que no le revisaron la lengua, pero sí el pulso, que sí le dolió en unos puntos, pero en otros no sintió nada. Se le hizo muy interesante porque porque sé que la revisión de la lengua es uno de los pasos más importantes. Como comenté hace rato, en caso de la pandemia, pues traemos doble cubrebocas, lentes, careta. Entonces, hay veces es un poquito difícil. Los pacientes todos están inclusive en la acupuntura, están con su cubreboca. Entonces, si el paciente es de primera vez, si es un paciente muy, muy crónico, si es un paciente que no conocemos realmente de qué se trata, obviamente que tenemos que pedirle que así de lejecitos, pero alcanzamos a ver la lengua. De hecho, yo hay veces que les digo, te voy a tomar una foto de la lengua y luego ya me lo acerco, ¿verdad? O sea, exagerando un poquito ahí los cuidados, ¿verdad? Como dicen. Pero sí debemos de revisar la lengua. En algunos casos se puede omitir si ya conocemos al paciente o si es una cuestión de tipo seguimiento, que no es algo grave. Pero de hecho, sí se tiene que revisar la lengua. Muchas gracias. ¿Consideran que en el futuro la medicina alternativa tendrá mayor relevancia a la medicina convencional? También hice un comentario, ¿verdad? De que no es que tenga mayor relevancia o menor. Tiene que estar a la par. Las dos son importantes. Es como si decimos que la medicina occidental no entra a China. Pues está entrando y está bien. Y es lo mejor que nos puede pasar como médicos y lo mejor que nos puede pasar como pacientes, que tengamos un abanico amplio de poder escoger qué tratamiento se le va a dar, ¿verdad? Como dijimos ahorita, pues algo quirúrgico, no le vamos a estar poniendo agujitas, pero sí vamos a complementar, y lo que no puede hacer una lo va a poder hacer la otra. Entonces, es un amplia campo en donde podemos decir que están a la par. Medicina debe de haber únicamente una. Muchas gracias, doctores. Bueno, pues se han acabado las preguntas, entonces continuemos. Y pues me queda decirles que en nombre de la Universidad de Monterrey agradecemos a la doctora Adriana Magdalena López González y al doctor Julio César Delgadillo González por su contribución en este tema, que nos ayuda a conocer más de cerca este país asiático. Ahora, en reconocimiento a su participación, le hacemos entrega del presente diploma virtual a la doctora Adriana y al doctor Julio por su aportación en este evento. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, ha sido un gusto y un honor. Al contrario, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy bien, a continuación les agradeceríamos emitan su opinión llenando la evaluación electrónica de este evento a través de la plataforma SCHED, la cual será tomada en cuenta para mejorar la organización del mismo. Esperamos que este día siga siendo provechoso para todos y los invitamos a seguir participando en el resto de las actividades de la Decimoferia Internacional UDEM. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta Saludos luego. y excelente semana. Saludos, bonita Gracias. semana. Gracias.